En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Digan todos conmigo: ven Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Enciende en ellos el fuego de Envía tu tu Espíritu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida. para darnos nueva vida. Y se renovará Se renovará la faz de la la tierra. faz de la tierra. María, Madre de la Iglesia, María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros. ruega por nosotros. Amén. Amén. Sean todos bienvenidos, hermanos, a la celebración de la Santa Eucaristía, hoy de manera muy especial en esta festividad que hacemos en honor a Santa Rita de Casia, una santa muy, la iglesia dice, muy popular. ¿Y por qué muy popular? Porque pues ya es parte de nuestra cultura y se identifica con nosotros en la fe, se identifica con nosotros en lo que ella hizo, que fue precisamente buscar encontrarse siempre con el amor que viene de Dios. Es una santa que nos ayuda a recordar que el amor de Dios es capaz de transformar muchas cosas, que el amor de Dios es capaz de transformar mente y corazón, que el amor de Dios es capaz de transformar la vida del ser humano, siempre y cuando lo busquemos a Él. Quiero comenzar, mi querido hermano, haciendo esta reflexión a la luz de la palabra de Dios, claro está, y en esta festividad de Santa Rita, diciendo lo siguiente, pues conociendo un poquito a la santa. Pero antes, la iglesia tiene una devoción muy hermosa, y es la veneración a todos los santos. Ahora, ¿por qué nosotros veneramos a los santos? Nosotros a los santos no los adoramos, nosotros los veneramos. ¿Qué significa la palabra venerar? La palabra venerar significa respetar. La palabra venerar significa admirar. La palabra venerar significa reconocer ciertas virtudes heroicas en esa persona. Por eso es que nosotros hablamos es de venerar. Ahora, cuando nosotros hablamos de adorar, directamente va dirigido hacia Dios. Por eso es que a Dios se adora y a los santos se veneran. Es decir, se respetan, se admiran. ¿Para qué la iglesia nos coloca a nosotros la vida de los santos? No la coloca para que nosotros solo admiremos, solo veamos, solo nos quedemos con lo bonito del santo, que algunas veces otras personas quieren verlo como algo mágico y no como gracia y acción de Dios en la vida de la persona. Y entonces vemos ciertos milagros, vemos ciertas acciones, vemos ciertas actitudes del santo y las podemos comparar o las podemos ver como algo mágico y ahí se queda. Qué bonito el santo, qué admirable, qué hermoso, y hasta ahí llega. No, la iglesia nos coloca la vida de los santos para darnos a entender que así como ellos fueron capaces de llegar a la santidad a través de diferentes circunstancias, situaciones, etcétera, nosotros también podemos llegar a la santidad. ¿Y cómo llegar a la santidad? Con el encuentro personal con Jesucristo, vivo y resucitado, pero también haciendo lo que nos enseña la palabra de Dios. Porque ¿qué hicieron los santos? Hacer lo que decía la palabra de Dios. ¿Qué hicieron los santos? Enseñarnos la palabra de Dios, hacer carne la palabra de Dios, hacer la vida. En este caso, Santa Rita también lo hizo. Esta es una santa que nace en el año 1351. Nace la santa un 22 de mayo y muere en el año 1457, un 22 de mayo. El mismo día que nace es el mismo día que muere. Ahí hay algo que nos tiene que llamar a nosotros la atención. Cómo Dios
desde el mismo nacimiento hasta la muerte, el mismo día que nace, pues también muere, pero muere la parte física, pero empezó a vivir para la vida eterna, para glorificar el nombre de Dios. Entonces, a ver, mis queridos hermanos, quiero resaltar también de Santa Rita algunas cosas, algunos elementos que nosotros vemos y que quizás pues nos llama la atención. Y yo voy a quedarme en esta celebración con dos elementos. Pueden haber más, muchos más, pero yo quiero quedarme solo en este momento con dos. El número uno es el estigma y el número dos vienen siendo las rosas. ¿Qué pasa con Santa Rita? Santa Rita fue una mujer que sintió el llamado de Dios de ser religiosa cuando tenía alrededor de 14 años, pero sus papás no la dejaron entrar al convento, sino la obligaron a casarse con un hombre que le dio una vida tremenda. Por eso es que aquí deben haber muchas Santa Ritas. Bienvenidas al club. ¿Qué pasó allí? Bueno, esta mujer a los 14 años, obligada por sus papás a casarse, empezó a tener la vida con este hombre llamado Paolo, y este hombre le dio una vida terrible, muy fuerte, donde la maltrataba, la humillaba y bueno, la colocaba prácticamente por el piso. Este matrimonio duró alrededor de unos 20 años con esta situación, y ella, a través de la oración, a través de la vida de fe, a través de las acciones de caridad y sacrificio, logró que su esposo se convirtiera, y esto llevó a que ella lo perdonara. Pero como había tenido una vida un poco fuerte, delicada y demás, pues había cometido sus cosas, y algunas personas a las cuales pues no se entendían mucho ellos con este señor, pues lo asesinaron. Bien, de este matrimonio quedaron dos hermanos, y estos hermanos pues querían vengarse de la muerte de su papá. Esta mujer, llamada Rita, le pide mucho a Dios que ella prefería que los dos hijos murieran antes que ellos fueran a cometer el pecado del asesinato. Y a través de la oración y demás, pues Dios le concedió lo que ella estaba pidiendo, y sus hijos mueren de una enfermedad. Terminado esto, ella logra entrar en el convento alrededor de los 36, 37 años y empieza a ser religiosa, que eso era lo que ella había querido desde los 14 años. O sea, una mujer de sacrificio, una mujer que había sido golpeada, una mujer que había sido maltratada, pero que con su fe puesta en el Señor, mire a dónde llegó. Es decir, llegó a la invitación que Jesucristo nos hace a todos nosotros, que se llama la santidad. Pero para llegar a la santidad, mire, fíjense, la historia no es nada light, no es nada sin azúcar, sino al contrario, para llegar a la santidad tuvo que tener sacrificio, tuvo que tener pues esmero, tuvo que enfocarse en la oración, y mire lo que Dios le concedió a ella, una vida de santidad y muy reconocida dentro de todo el pueblo. Por eso es que le suelen llamar que es una santa muy popular. Ahora bien, en medio de todo lo que nosotros hemos visto de Santa Rita, le decía a ustedes que quiero quedarme en esta predicación de esta vez de Santa Rita con dos elementos. La primera con el estigma y la segunda con las rosas. Si ustedes ven las imágenes de Santa Rita, tiene una estilla en la frente. ¿Y qué significa esto? Que ella ya en sus últimos momentos cayó en una enfermedad muy terrible, y ella en la oración y el sacrificio que ofrecía a través de su enfermedad, el Dios de la vida pues le concedió este regalo del estigma, y empezó a salir de su frente una especie de estilla de madera. Luego las demás religiosas vienen a reconocer que esa estilla era las espinas de la corona que le habían colocado a Cristo, y que como era de madera, era de la cruz que Cristo había cargado por todos nosotros. Es decir, que ella había sido coronada con la gloria de Dios por el sacrificio que había hecho a través de la oración, a través de los actos de caridad, pero que también era de madera esa estilla, porque venía a reconocer cómo había cargado con sacrificio, con esmero, con fe y con oración lo que Dios le había colocado. Aquí nosotros podemos hacernos una pregunta: ¿será que si somos devotos de Santa Rita,
estaremos llevando con fe, con esmero, con devoción, con sacrificio, etcétera, los diferentes acontecimientos de nuestra vida. Ahí nos queda la pregunta a nosotros abierta y la podemos ir respondiendo en el transcurso de la celebración de la Eucaristía, incluso como examen de conciencia antes de ir a dormir. Bien, entonces, ese es el primer elemento, esa estilla, es decir, ese estigma. Y el segundo elemento del cual les quiero resaltar son las rosas. A Santa Rita nosotros siempre la reconocemos con las rosas. ¿De dónde vienen las rosas? A ver, de dos momentos específicos. El primero es que como Santa Rita, en medio de la vivencia con su esposo y una vida bastante difícil, ella igual hacía mucha oración, hacía mucho sacrificio y hacía muchos actos de caridad. Y cuenta la tradición que en uno de esos actos de caridad salía con trozos de pan envuelto debajo de su vestido, y un día cuando iba saliendo, el esposo que tenía, de una vez la agarró y le dijo que para dónde iba y qué llevaba ahí. Ella se asustó al ver la llamada del esposo, que era un hombre terrible, grosero, altanero, etcétera. Ustedes se podrán imaginar, ¿no? Y entonces ella se asustó y le dijo unas rosas. Y cuando levantó el manto, habían unas rosas rojas debajo del manto. Es decir, lo que llevaba de pan se había transformado en rosas, porque viene a representar la corona de espinas de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente eso, sino que estando un día también en el convento, le pidió a una de sus familiares que por favor, ese familiar le pidió que qué le podía traer, y ella dijo: tráigame rosas rojas, tráigame rosas rojas. Y ciertamente, ella se lo trajo, pero a este familiar le llamó la atención y le dijo: ¿y dónde voy yo a conseguir rosas rojas en pleno invierno? Y entonces Santa Rita le dijo: en el jardín del monasterio. Y cuando llegó al jardín del monasterio, consiguió un ramillete de rosas rojas bastante grande, cortó y la llevó hasta allá. La impresión de aquel familiar fue tremenda, porque como en invierno podía haber rosas rojas. ¿Qué podemos nosotros ver ahí? Que todo esto es muy lindo, Padre, que todo esto es muy bello, Padre, que todo esto es muy lindo. Pues sí, todo esto es muy bonito, pero no podemos transformar el santo en algo mágico, sino esas rosas rojas vienen a representar cómo Dios es capaz de florecer en medio del desierto, en medio del frío, en donde casi nadie puede creer, en donde nadie casi puede ver que pueda salir algo bueno. En medio de eso Dios florece. Yo recuerdo que en el seminario nos decían a nosotros algo bastante importante, y creo que todavía lo hacen, pero cuando éramos seminaristas, los formadores del seminario nos decían: ustedes tienen que florecer en medio del desierto. Así nos decían: ustedes cuando sean sacerdotes y a donde los envíen, ustedes tienen que florecer en medio del desierto. ¿Cómo sacar flores? ¿Cómo florecer en medio de un desierto? ¿Ve? Eso nos lo decían así. Y es verdad, cómo Dios hace cosas grandes en medio de quizá la incredulidad de las personas, cómo Dios hace cosas grandes en medio de la falta de fe de muchos, pero Dios en medio de eso hace su obra. Y recordemos lo que nos dice a nosotros las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento, y lo dice el apóstol San Pablo: donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. En medio del desierto, en medio del frío, en medio del invierno, como Dios florece. En medio de la tempestad, como Dios hace su obra. En medio de las enfermedades, en medio de los momentos difíciles de cada uno de nosotros, Dios hace su obra. Ahora bien, de Santa Rita, en su vida de fe con el Señor, podemos resaltar tres momentos específicos o tres características. La primera característica de Santa Rita, la oración. La segunda, la penitencia. Y la tercera, las obras de caridad. Esos fueron tres elementos o tres características propias de la vida espiritual de Santa Rita. Por eso es que a veces nosotros, y perdone que se lo diga, pero a veces nosotros tendemos lamentablemente ver la vida de los santos como si fuera algo mágico, y resulta que no. Una mujer que mire la vida que tuvo, mire la vida que realizó, mire la vida que llevó, pero en medio de eso tuvo oración, en medio de eso tuvo penitencia y en medio de eso tuvo obras de caridad. Vamos con la oración. Una mujer de fe, una mujer de encuentro con Dios, una mujer que a través de la oración hizo que su esposo se convirtiera,
Una mujer que a través de la oración hizo que sus hijos ablandaran un poco el corazón de la rabia, del odio y de todas estas cosas contra aquellas personas que atentaron contra su papá. La manera que tenemos los cristianos de poder calmar muchas situaciones en nuestra vida se llama la oración. ¿Está angustiado? Ore. ¿Está en una situación difícil? Ore. ¿Se siente mal? Pues ore. ¿Se siente enfermo? ¿Se siente que ya no puede más? Ore. En medio de las dificultades, pero también en medio de las alegrías debe existir la oración. ¿Cómo estaba Santa Rita con su esposo? Ya se los expliqué. Y en medio de eso, oración. ¿Cómo sería la vida de Santa Rita en el monasterio? Oración. ¿Y cómo sería la vida de Santa Rita ya en sus últimos momentos a través de la enfermedad? Oración. El encuentro con el Dios de la vida se llama la oración. Si un cristiano no reza, está frito. Si un cristiano no ora al Dios de la vida, está frito. Si un cristiano no se encomienda a la gracia de Dios, está frito. Porque recuerde que las Sagradas Escrituras lo dicen claramente: ustedes sin mí nada pueden hacer. Y lo podemos hacer todo es en el nombre del Señor, a través de la herramienta más grande que tenemos los cristianos, que se llama oración. Segunda característica de Santa Rita, la penitencia. ¿Y qué significa la penitencia? El sacrificio. ¿Usted cree que la vida que tuvo Santa Rita fue muy fácil? No, con los golpes del marido, con la vida que le daba al marido y con la vida que le daba a los hijos, todo lo ofrecía por la conversión de los demás, por el perdón de los pecados, y todavía no era religiosa. Era una mujer común y corriente, así como ustedes, como muchas de las que están aquí, que tenía que salir a hacer sus actividades domésticas, atender su hogar, atender a su esposo, bueno, ustedes ya saben, ¿no? Sus hijos. Pero en medio de todo esto, ¿qué hacía? Sacrificio. Es decir, todo lo elevaba al encuentro con el Dios de la vida. Mi querido hermano, salir a trabajar todos los días no es fácil. Salir a esforzarse todos los días no es fácil. Tener un enfermo en la casa, eso no es fácil. Tener una dificultad con uno, con dos hijos, eso no es fácil. Estar pasando por un momento terrible de X situación no es fácil. Pero si aprendemos a llevarlo y a ofrecerlo desde el sacrificio como una acción de Dios en nuestra vida, es decir, ofrecer al Dios de la vida lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo, por lo que estoy pasando, no significa que la enfermedad va a desaparecer. Puede ser, porque esa es la voluntad de Dios, eso ya Dios se encarga de hacer su voluntad, pero es sentir tranquilidad en medio del sacrificio. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos lo dice claramente, Jesús nos lo enseñó: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. En ningún momento dice: vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo le voy a quitar los pesos, yo le voy a quitar la cruz que lleva, es más, yo la voy a cargar por usted. No, yo los aliviaré, es decir, le ayudaré a cargar. Entonces, hay una enfermedad, ofrézcala. Hay una situación difícil, ofrézcala. Hay una situación de, no sé, ofrézcala. Quizás pues no veremos resultados ahorita, mañana, porque la voluntad de Dios se hace. Pero a ver, empecemos a entender que si no ofrecemos lo que nosotros hacemos, esto no tiene sentido. Por eso es que nos cansamos, nos apagamos, por eso es que nos enfriamos, por eso es que la vida se nos vuelve mecánica, por eso es que la vida se nos vuelve terrible y llega un momento que uno dice: hasta ni vivir quiero, ya hasta aquí me trajo el río, ya voy a tirar la toalla, ya no puedo más, ya hasta aquí, ya no más, ya no puedo más. Imagínese usted Santa Rita. ¿Usted cree que Santa Rita no tendría ganas también de tirar la toalla? Con el marido que tenía y con los dos hijos que eran una joya, dígame, de tal palo, tal astilla, el papá. ¿Usted cree que ella no tenía ganas de tirar la toalla también? Ella también, pero desde el sacrificio, ofreciendo lo que sucedía en ella al Dios de la vida, fue capaz de sobrellevar, entender y vivir. Y mire el resultado, la santidad. ¿Quiere llegar a ser santo, señora, señor? Sí, padre, perfecto. Empecemos a ofrecer cuántas cosas de las que tenemos nosotros ahorita, ustedes que están ahí sentados, cuántas cosas le están haciendo sufrir.
¿Cuántas cosas le están pasando por momentos difíciles? ¿Qué estará pasando en su vida? Ofrézcala al Señor. Señor, te ofrezco esta enfermedad. Señor, te ofrezco esta situación familiar. Señor, te ofrezco este dolor que yo estoy sintiendo. Señor, te lo ofrezco por esto, por aquello, por la conversión de los pecados, por la conversión de mi familia, por la salud de fulano, de sultano, incluso por mí mismo. Te lo ofrezco, Señor. ¿Eso qué es? Sacrificio. Pero si empezamos a ver la vida cristiana, la vida diaria, como algo suave, comamos y bebamos que mañana moriremos, no le eche mucho azúcar, póngase light, póngase sabroso, vivamos, comamos, pasémosla chévere, rico. Hay que aprovechar la vida porque mire, ya que estamos en los últimos días del mes de mayo, ya viene junio, uy no, el tiempo está pasando, hay que aprovechar, aproveche, viva, coma, disfrute, duerma, haga lo que quiera. No, pues qué vida de sacrificio, eso no es ningún sacrificio, eso es una vida que usted va viviendo del día a día, pero no sabe para dónde va. Y un barco sin puerto seguro, eso es terrible. Un barco tiene que saber para dónde va, a qué puerto va a llegar, y tiene que tener un faro que lo guíe, y ese faro es la palabra de Dios. Ese faro que es el mismo Señor en nuestras vidas. Por eso hay que ofrecer, hay que entregar. No podemos hacer de la vida de nosotros que, ay, me duele aquí, ay, me duele allá, ay, esto, ay, aquello. Ofrezca. ¿Por qué lo está ofreciendo? ¿Por qué lo está ofreciendo? Hay gente, mire, que por todo se queja. Qué increíble. Yo no sé si aquí hay gente así, o los que me están siguiendo, no sé. Pero hay gente que por todo se queja. Yo no sé. Mire, pasa cualquier cosa, se queja, le duele la uña, se queja, le duele el pelo, se queja, le duele la punta de la oreja, se queja, llegó fulano, se queja, no llega nadie, también se queja. O sea, es una cosa. Miren, estos días yo estaba parado allá afuera en la puerta de la iglesia y pasó una señora con un paraguas. Mire, eso me pasó, eso a mí me sucedió. Estaba yo parado ahí, pasa la señora y dice, uy, padre, y usted se va a mojar ahí, se va a enfermar. Yo le digo, no, ese rapidito que ya me vienen a buscar, de hecho iba a salir. Entonces me dice, uy, no, esta llovedera, uy, muy fuerte, padre, esta llovedera. Y yo dije, pero hace unos días atrás, se estaba quejando porque había mucho sol. Ahora empezó a llover, ahora es que qué llovedera. Y cuando estaba haciendo sol, qué calor. Entonces, si hace calor, se queja. Si llueve, se queja. Entonces, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? No, pues yo quiero un ambiente frío. Pues búsquelo en otro lado. Pero aquí tenemos que vivir porque es el clima que se nos ofrece. Vaya para otro lado. Claro, así de claro, hermano. O sea, si yo vivo en el llano, ¿qué voy a llevar? Si vivo en el Polo Norte, ¿qué voy a llevar? Bueno, pues usted vive aquí, adáptese al clima y todavía no se adapta y vive aquí. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo aquí? 40 años y no se adapta. Entonces, si llueve, se queja. Si hace sol, se queja. ¿Cómo diría Santa Rita, no? Ay, este marido mío, Dios mío, diciéndole a las vecinas, a las del barrio, a las de la aldea, ay, comadrita, ese marido mío, ay, ese marido mío que Dios me regaló, ay. Dígame los 2 hijos que tengo con este hombre, ay, comadrita, yo no aguanto más estas caderas, la columna, ay. No he leído hasta ahora nada de eso. No sé si usted lo ha conseguido. Si lo ha conseguido, me lo muestra para yo también leerlo. Mujer quejona, no. Hay gente quejona, por todo se queja, por todo llora, por todo se lamenta. Gente quejona. Dejemos las quejas y empiece a agradecer. Dejemos las quejas y empiece a ver las oportunidades. Dejemos las quejas y empecemos a ofrecer desde nuestra fe aquello que pueden ser espinas para nosotros. Esa es nuestra fe en Jesucristo y eso es lo que nos enseña la Santa. Pues hagámoslo. ¿Queda claro? ¿Me está entendiendo? Alabado sea Dios. Y la tercera y última, la primera característica de Santa Rita, ¿cuál era? La oración. La segunda, el sacrificio. Y la tercera y última, la obra de caridad. Las obras de caridad. Santa Rita en medio del problema con el marido, con los hijos y yo no sé con cuántos más, Santa Rita siempre hizo la caridad. Por eso fue que yo les he dicho a ustedes en otro momento, siempre les he enseñado, y yo creo que sí lo recuerdan, y lo he mantenido. No dejen pasar un día sin hacer la caridad.
Usted no puede irse a dormir sin haber hecho la caridad. Usted no puede ir a acostarse, ya son la hora de ir a dormir, ya es hora. Ajá, ¿y qué caridad hizo? Nada. ¿Y cómo sabe usted si esa noche? ¿Cómo sabe? Ay, padre, uno viene aquí para que le dé ánimo y también para que le diga la verdad. ¿Cómo sabe usted? Entonces, ¿cómo nos vamos a ir a dormir sin hacer la caridad, sin haber hecho la caridad? Pero padre, porque es que la gente cree que la caridad es solamente ir a repartir una bolsa de mercado. Eso es lo que cree la gente, que eso es solo caridad. No, hermanos, caridad es eso también, pero también caridad es dar un buen saludo. Caridad también es que, por favor, quítese esa cara de cañón que usted tiene en casa por el amor a Cristo, quítese esa cara. Entonces, tiendo siempre a justificar el pecado. Y el pecado no lo puedo estar justificando con las obras de caridad. Eso hay que entenderlo, hermanos. El pecado no se puede estar justificando con las obras de caridad. Porque yo le llevo los pañales a un señor. Porque yo le llevo un mercadito a una señora. Porque yo hago esto, yo hago aquello. Pero estamos justificando el pecado. Y el pecado no se puede estar justificando con obras. No. La caridad comienza desde el buen saludo. Buenos días, ¿cómo amaneció? ¿Cómo está? ¿Cómo durmieron? Qué bueno, me alegro. Un nuevo día, una nueva oportunidad. Vamos para adelante en el nombre de Dios. Usted dice eso a otra persona porque le está dando un empujón al otro, y sabrá usted qué está pasando el otro. ¿Ve? Entonces debe aprender a hacer eso. Pero imagínese, por la mañana se para uno de los hijos o el hermano: buenos días, ¿cómo amanece? Pues aquí otro día igual como todos los días. Yo no veo nada diferente. Hoy que amaneció un poquito lloviendo, pero no es mayor cosa. Pero igual como todos los días aquí, trabajando como una negra para darles de comer a ustedes. A las 6:30 de la mañana. Y yo sé que gente aquí así no hay, pero de todos modos, si le llega a caer, pues para usted, hermano. Y si no le cae, guarde para cuando le toque. Pero la práctica de la caridad es fundamental. Es que eso hay que entenderlo. Por eso es que yo, por lo menos, a mí no me gusta ver los santos y que la gente esté viendo los santos como algo mágico. No, los santos de carne y hueso estuvieron y pudieron, ¿por qué nosotros no? Si ellos lograron, ¿por qué usted y yo no? Y es que el mismo espíritu que tuvieron ellos no es el mismo espíritu que tenemos nosotros. Y el mismo evangelio que predicaron ellos no es el mismo evangelio que predicamos nosotros. La misma palabra no es la misma palabra que predicamos nosotros. Entonces, si ellos pudieron, yo también puedo. Si ella alcanzó todo esto, yo también lo puedo alcanzar. Entonces veamos a Santa Rita, no para decir ¡qué magia! ¡Ay! No, sino para decir, ella pudo, yo también puedo. Ella se dejó abrazar de Dios, yo también puedo. Ella se dejó amar por el Señor, yo también puedo. Ella se sacrificó, yo también puedo. Ella fue una mujer de oración, yo también puedo. Ella consiguió la santificación, yo también puedo. Eso es. ¿Le quedó claro? Eso es caridad. Entonces empecemos con prácticas pequeñas y cosas sencillas. Y luego ahí sí vaya y reparta mercado, vaya y reparta camiones de mercado, lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Mire, Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta, mire, ella, yo creo que también lo dije la otra vez aquí, no recuerdo en qué momento, pero bueno, o en algún lado lo dije. Pero la Madre Teresa de Calcuta hacía que sus monjas tuvieran alrededor de 6 horas diarias de oración para ir a bañar los viejitos, para ir a cambiar los viejitos, para ir a abrazar los viejitos, para darle de comer a los viejitos. Para eso tenían que rezar durante el día 6 horas. Pero padre, ¿para qué yo voy a rezar y eso? ¿Para qué? No, eso agarro y abra la boca, tome, póngase para allá para cambiarle el pañal, venga para colocarle la ropa, venga para bañarlo. No, porque la Madre Teresa de Calcuta sabía que si se iba a servir a esos hermanos, tenía que hacerse con alegría, con amor, con entrega. Y eso se hace a través de la oración, para que haya caridad. Para que haya caridad. Si no, hubiesen terminado las monjas diciéndole al enfermo: eche para allá, voltee, si no, no lo cambio, ríase. 6 horas de oración.
Eso es caridad. No hay que practicar la caridad con otros, no es fácil. Y si quiere haga la prueba para que vea. A ver, levante la mano. A mí no me gusta hacer este tipo de ejercicio, pero vamos a hacerlo. Levante la mano, de aquí, ustedes, yo, que tenga gente que no le cae. Claro, porque el Padre la alza. Todos ustedes también. Padre, lo vamos a nombrar presidente de la comisión. No, hombre, presidente. No hay ningún problema. Me anoto. Pero ve, todos tenemos. Y usted sabe qué es difícil saludar a aquel que usted no lo mastica ni lo pasa. Eso sí es difícil. ¿Sabe qué es fácil? Escuche bien. ¿Sabe qué es fácil? Ir a repartir una bolsita de mercado. A ver si lo va a decir. ¿Ve? No es fácil. Hace la caridad, no es fácil. Pero si se alimenta de las dos primeras, que se llama oración y que se llama sacrificio, vamos a obtener un resultado como lo tuvo Santa Rita. ¿Cuál fue? La obra de caridad, la caridad. Entonces, termino con esto. No dejemos pasar un día sin hacer la caridad. Y comience cambiando esa cara de cañón de sufrimiento, de nostalgia, llamando la atención a los demás y haciendo sufrir a los demás. ¿Qué les parece si comenzamos por ahí? Comencemos por ahí. Porque si usted es creyente y está en la misa de Santa Rita, pues hágale igual que ella. Hágale. Comencemos por ahí, ¿qué les parece? Y nos vemos el otro año. A ver si hemos cambiado algo. Que el Dios de la vida nos bendiga, hermanos. Que Santa Rita interceda por nosotros y que tengamos esto en cuenta, estas tres cositas que hemos hablado. Número 1, número 2, número 3. Vamos otra vez arriba. Número 1, número 2, número 3. Oración más caridad es igual, oración más sacrificio es igual a caridad. Porque si usted hace la caridad, pero no tiene sacrificio y no tiene oración, una ONG normal y corriente. Pero si usted hace la caridad de verdad, con oración y con sacrificio, será una caridad diferente. Porque está mostrando es el rostro misericordioso del Señor. Que el Dios de la vida les bendiga, los acompañe, le llene de su presencia y que Santa Rita interceda por cada uno de los que estamos aquí. Amén. Amén. Nos colocamos de pie, mis queridos hermanos.